la dejamos para la clase que viene. Recuerden que la clase que viene es 8, la del 15 no la tenemos porque es Viernes Santo. Así que todo lo que se prolongue esta clase y queden cosas para la clase que viene, va a ser que la clase que viene veamos lo que falta de hoy, más trigonometría. ¿Sí? Bueno, vamos a una función exponencial. Así como la función lineal es una función que está dada por un polinomio de grado 1 y uno la puede identificar justamente por eso, porque en la fórmula va a aparecer un polinomio de grado 1 y la función cuadrática es una función que está dada por un polinomio de grado 2 y la función homográfica es un cociente entre dos polinomios de grado 1, o sea que uno puede identificar mirando la fórmula qué clase de función es. Para identificar una función exponencial tiene que aparecer la x como exponente, lisa y llanamente. Por eso se llama función exponencial, porque la variable independiente aparece en el exponente. Y puede aparecer como f de x igual a un número elevado a la x o igual a un número elevado a la x. Obviamente que esta es de las básicas más básicas, ¿no? A la x. Igual, les pongo unos ejemplos. Profe, perdón. Sí. ¿Esta es la clase 4 o la 3? Ya con usted. La 3. Gracias. La clase 4 vemos trigonometría, si mirás en el cronograma. Y está Tenés razón. buenísimo que lleven la cuenta de esas cosas. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual 5 tercios elevado a la x. Esta es una función exponencial porque justamente la x está en el exponente. Si yo tengo igual 2 elevado a la x igual un quinto elevado a la x. Estas son todas funciones exponenciales básicas. Y ahora van a ver por qué digo básicas. Bien, el gráfico de una función exponencial es una curva que no tiene nombre, como la curva de la cuadrática, que es una parábola, no tiene nombre. Es una curva exponencial. Parece redundante, pero es la curva exponencial, que puede ser de cualquiera de estas dos formas que ustedes ven acá. La que está a la izquierda es una curva exponencial decreciente. Es decreciente siempre y cuando la base de la potencia, o sea, el número que llamamos A, sea mayor a 0 y menor a 1. Mayor a 0, o sea, positivo, y menor a 1. Cuando sucede esto, que el número que está elevado a la x es menor a 1, positivo, menor a 1, entonces vamos a obtener una curva exponencial decreciente. ¿Sí? Y cuando el número que está elevado a la x es mayor a 1, entonces vamos a obtener una función exponencial creciente como la que tienen aquí a la derecha. ¿Sí? Ahora, ambas, la que está a la derecha y la que está a la izquierda, tiene como asíntota horizontal el eje X. ¿Por qué digo que lo tiene como asíntota horizontal? Y porque, como verán, la decreciente a medida que vamos hacia la derecha se acerca cada vez más al eje X, pero no lo toca. La de la izquierda, al revés. A medida que vamos hacia la izquierda se acerca, pero no la toca. O sea que el eje X funciona como asíntota horizontal, porque las funciones exponenciales solo tienen asíntota horizontal. Y es un dato importantísimo. Así como en la homográfica me ayudan a trazar las ramas de la parábola, las asíntotas horizontal y vertical, bueno, en la exponencial me ayudan a trazar esa curva exponencial, la asíntota horizontal. Y yo lo tengo que tener bien en cuenta. ¿Por qué sucede esto? Que se produce como asíntota horizontal el eje X. Porque el eje X pasa por Y0, ¿no?
el eje X pasa por el valor de Y 0, cuando Y es 0. ¿Y qué tiene de particular esta clase de funciones? Que tienen como término independiente al 0. Porque no tiene término independiente. Entonces, como no tiene término independiente, yo puedo decir, y bueno, el término independiente es 0. Y este aquí, que justamente en el término independiente es donde se produce la asíntota horizontal de una función exponencial. Bueno, con lo que acabo de decir ahora, entonces nosotros podemos decir, o podemos asegurar, que esta función, la primera, f de x 5 tercios elevado a la x, es creciente o decreciente. ¿Qué opinan? Cuando estoy en presentación no leo chat, no, es imposible que lea. Así que si alguien abre el micrófono, ¿no? Agustín dice que es creciente, profe. Es creciente. ¿Y por qué No será que rompe de- Agustín dice que es creciente? Porque 5 tercios es mayor a 1. 5 tercios, si buscamos la fracción decimal, es 1,6 periódico. Entonces es mayor a 1. Por lo tanto, esta es creciente. Así que si es creciente va a ser una curva así. Horrible, no importa, pero va a ser una curva creciente. 2 a la x, como la base de la potencia es mayor a 1, también va a ser una curva creciente. ¿Sí? Y la tercera igual a lo quinto elevado a la x, como quinto es menor a 1, va a ser decreciente. Obviamente las curvas las vamos a hacer en el sistema de Cartesiano. ¿Qué otra característica importante que tenemos que tener en cuenta como una curva exponencial es la ordenada del origen? ¿Sí? Porque va a cortar al eje Y. Toda función corta al eje Y. ¿Dónde lo corta? Al eje Y en 0. ¿Sí? Ay, perdón, dije cualquier cosa. En 1. ¿Por qué lo cortarán en 1? ¿Alguien me puede decir por qué todas las funciones exponenciales de este tipo cortan al eje Y en 1? La ordenada del origen es el valor que toma la función cuando x es 0. ¿No? Entonces no importa qué número tenga elevado a la x, yo reemplazo un 0 a la x, 5 tercio a la x, a la 0, perdón, es 1. 2 a la 0 es 1. 5 a la 0 es 1. Entonces cuando tenemos una función exponencial básica como esta, además de tener asíntota horizontal, que coincide con el eje, o sea, que es cuando llega a la 0, la ordenada siempre va a ser 1. ¿Sí? Siempre quiero calcular la ordenada de una función, busco el valor que me da la función cuando x es 0. Hasta ahí, ¿vamos? Esperen que saco el KNL de acá, si ven. El dominio son todos los reales. El dominio son todos los valores que puede tomar x. Y la verdad es que yo en un exponente yo puedo poner cualquier número, negativo, positivo, irracional, racional. Es posible resolver cualquier potencia con exponente real. Entonces el dominio van a ser todos los reales. Y la imagen en esta clase de función exponencial, donde solo tengo un número elevado a la x y se terminó mi función, la imagen va a ser del 0 al más infinito. Fíjense que en 0 no pone corchete, pone paréntesis, porque 0 no es imagen de nadie, porque la función nunca se hace 0, nunca corta el eje. Y hasta el más infinito. La curva dice no corta el eje X justamente porque el eje X funciona como asíntota horizontal. O sea, no tiene raíz. Acá aparecen otras cuestiones. Son todas funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque la X aparece en el exponente, porque la variable independiente aparece en el exponente. Entonces, son todas funciones exponenciales. Pero la única básica como la que vimos recién es esta primera. ¿Sí? Sin embargo, en esta tenemos un K, un número multiplicando adelante a esa potencia.
Y en la tercera tenemos un número sumando a la potencia. Y en la última tenemos un número que está sumando al exponente. Cada uno de estos parámetros que llamamos en la cuadrática en forma polinómica, A, B y C, ¿no? ¿Se acuerdan? El que multiplica x cuadrado, el que multiplica... Cada uno de esos son parámetros. Acá está K que multiplica la potencia, la C que suma, la B que suma el exponente, son todos parámetros. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con... ¿Qué comportamiento tiene la función cuando aparecen uno de estos parámetros? Ahí tenemos K, acá tenemos C y acá tenemos B. Los parámetros K, B y C modifican la forma de la gráfica de la función. Lo trabajamos a través de deslizadores de GeoGebra, con el objetivo de que puedan, el D me parece que está mal, que puedan deducir qué es lo que modifica cada uno de ellos. Entonces me voy a salir, me salgo, y me voy a ir a un GeoGebra que preparé, función exponencial, deslizadores. Y acá utilicé deslizadores. ¿Ven lo que está como f de x escrita en verde? Si lo pongo más grande se diluye demasiado, entonces lo voy a dejar ahí en chiquito. Ustedes pueden observar acá a la izquierda la fórmula de la función. F de x igual 1,6 por 0,4 elevado a la x menos 2 más 1,2. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar, este lo vamos a sacar. Dígame. $0,2 más 1,8. Acá lo que vamos a ver es qué sucede cuando se van modificando cada uno de estos valores. Primero veamos qué pasa cuando este 0,4 se va modificando, que es nuestro A. ¿No? ¿Recuerdan? Si A es mayor a 1 es creciente, si A es menor a 1 es decreciente. Acá tenemos esta que es decreciente. A es 0,4. Ahora lo voy a modificar. ¿Ven? Mientras más cercano a 1 está ese A, se abre cada vez más la función exponencial, la curva exponencial. Al punto de que cuando se hace 1, termina siendo horizontal. ¿Sí? Termina siendo una recta horizontal. Y cuando pasa al 1, o sea, cuando es mayor a 1, la función es creciente. ¿Ven? Ahí muestra cómo el valor de A, o sea, el valor, que está el número que está elevado a X, cuando es menor a 1 es decreciente y cuando es mayor a 1 es creciente. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, gracias por avisar. Igual después, el que la graba, por favor, si lo comparte a la grabación. Bueno, ¿se entiende lo que estoy mostrando? Cómo este deslizador va cambiando los valores de A y cuando A es 1, termina siendo una recta horizontal. Porque 1 elevado a cualquier exponente me va a dar 1. ¿Sí? Si A es menor a 1, perdón, si A es mayor a 1, la función es creciente. Y si A es menor a 1, la función es decreciente. Ven que acá tiene marcada la asíntota horizontal y esa curva nunca sobrepasa la asíntota horizontal, no la corta, mucho menos la atraviesa, ¿no? Bien. Hasta ahí vemos cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ahora vamos a modificar, a ver, ¿quién modifica la asíntota? Ven que acá el que va cambiando es el número que está sumando o restando.
¿Sí? ¿Ven cómo va cambiando? Si el C es menos 0,7, entonces la asíntota horizontal se produce en menos 0,7. Si el valor que está como C es menos 2,1, la asíntota horizontal se produce en menos 2,1. Si el valor C es 3, la asíntota horizontal, no lo pude dejar en 3, ahí está. Ahí la asíntota horizontal es 3, o sea que en el término independiente es donde se produce la asíntota horizontal. ¿Sí? Vamos a ponerla ahí. Ahí vamos a dejarlo. Bien, ahora veamos qué pasa con el número que está multiplicando adelante que llamamos K. K. ¿Qué modifica el valor de K? Vea. A ver. ¿Qué modifica el valor de K? La ordenada al origen. Sí, la ordenada al origen, en realidad lo que hace es multiplicar la imagen, ¿no? Te estira la imagen o te la achica. No, porque pendiente estaría mal dicho. Pendiente podemos hablar si es recta. Pero el valor de K lo que hace es esto. La estira hacia arriba, estira las imágenes, si es que es mayor a 1. Y hacia abajo si es menor a 1. Miren, ahí yo aumento a, obviamente que la ordenada al origen es la imagen de 0, entonces se va desplazando por el eje Y la ordenada al origen, ¿ven? Bueno, ¿y qué pasa si es negativa la K? Miren, ahí K tomó valor negativo. ¿Qué hizo con la función? Como un espejo hacia abajo. Exactamente, más claro imposible, como un espejo. ¿El espejo quién sería? ¿Quién funciona como espejo? La asíntota horizontal, ¿no? El reflejo a través de la asíntota horizontal. Entonces, si el K es positivo, la mantiene, según lo que nosotros decimos, cuando A es mayor a 1, la función es creciente, cuando A es menor a 1, la función es decreciente. Acá tenemos que A es 0,4, es menor a 1, entonces es decreciente. Siempre y cuando el número que multiplica adelante a la función sea positivo. Ahora, si ese número que multiplica la función es negativo, ¿ven? A sigue siendo menor a 1, 0,4. Pero como el K es negativo, la voltea respecto de la asíntota como un espejo, tal cual lo que dijo la compañera, como si fuera un espejo, y de ser decreciente ahora pasó a ser creciente. Recuerden que siempre miramos de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Ven? Bien, y el último que nos queda por ver es qué pasa con ese número que está sumando o restando a la X, dentro del exponente, ¿eh? Que yo lo llamé B, por lo visto. Es este. Este valor de B está medio engañoso lo que hace, ¿eh? Porque yo sé que me van a decir, modifica la ordenada al origen. Y sí, modifica la ordenada al origen, pero ¿saben en realidad lo que hace? Hace desplazamientos horizontales, ¿no? Contrarios a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, miren acá. ¿Desplaza la raíz, puede ser? Claro, desplaza la raíz. En realidad desplaza toda la curva, la ordenada al origen, la raíz. Miren, acá sería 0, ¿no? Ese número que está sumando a X, porque B está 0. Ahora miren qué pasa si toma valores negativos. ¿Hacia dónde la corre? Si toma valores negativos, la corre hacia la derecha. Y si toma valores positivos, la corre hacia la izquierda. ¿Sí? Los desplazamientos hacia izquierda o hacia derecha dependen de ese número que aparezca sumando o restando en el exponente.
Y los valores que hacen que se produzca un movimiento vertical es la ordenada al origen. Bueno, estos son los comportamientos de esos parámetros A, B, C y K. Ahora yo me voy a volver a la presentación, que calculo que con lo que les pude mostrar en el GeoGebra, es muy didáctico esto del GeoGebra, vamos a interpretar algunas otras cuestiones. Acá tenemos un montón de funciones exponenciales, pero todas básicas, ¿sí? Donde solamente tengo un número elevado a la x. ¿Cómo es? Un número elevado a la x, la asíntota horizontal es el eje x, o sea, igual 0, y la ordenada al origen es 1. ¿Sí? Todas, porque tengo 1/8 a la x, 20 a la x, 5 a la x, 2 a la x, 1/3 a la x. Bueno, en esta filmina lo que muestra es que, ¿qué pasa con el valor de a? Si es mayor a 1, va a ser creciente, si es menor a 1, ¡ay! Lo pasé muy rápido. ¿Tenía otras animaciones? No, no tenía otras animaciones. No. Vamos con el gráfico de la función. Cuando nosotros vamos a graficar una función exponencial, tenemos que tener en cuenta las características que mencionamos recién. G de x igual 2 a la x más 1. Bien, esta función, ¿es creciente o decreciente? Creciente, Creciente, ¿por qué? porque 2 es mayor a 1. Porque la base de la potencia con exponente x es 2. Si este a lo habíamos llamado es mayor a 1, entonces digo que es creciente. G de x es creciente porque a es mayor a 1. ¿Qué otra cosa puedo decir de esta función así a simple vista, sin graficar? Todas las funciones exponenciales tienen asíntota horizontal. Esta, ¿dónde va a tener la asíntota horizontal? En 1. En 1 positivo, muy bien. Asíntota horizontal igual 1. ¿Y ordenada al origen? Como está elevada la x, siempre va a ser 1. Tenés que poner como Que como está elevada la x, siempre va a ser 1. otra vez. La ordenada al origen es el valor que toma la función cuando x es 0. Entonces, si yo quiero calcular la ordenada al origen, lo voy a hacer acá. Voy a hacer g de 0. Bueno, esta es una g horrible mía. Así que voy a hacer 2 a la 0, que es 1, como dijo la compañera, pero no me tengo que olvidar que tiene un término independiente más 1. 2 a la 0 es 1, más 1, 2. O sea que tiene ordenada al origen en 2. Y este es el gráfico de la función. Alcanza con la asíntota horizontal la ordenada al origen y saber si es creciente o decreciente. Y yo diría que algún par de puntos más, por lo menos 2, que me indican cuán abierta o cerrada es esa curva exponencial, y yo necesito alguno a izquierda, alguno a derecha, como para tener una idea, porque por ahí a veces la trazamos como muy abierta o muy cerrada, pero no se queden solo con la asíntota horizontal, la ordenada al origen, y si es creciente o decreciente. Calculen algunos valores más. Bueno, ahí marca la ordenada al origen, todo. Bien, ¿cómo hago para encontrar otros valores, otras imágenes? Acá me haría una tablita de valores, ¿no? Porque en definitiva nosotros sabíamos que la ordenada al origen es 2 y la asíntota. Y que es creciente, punto. Nada más. Y como que yo podría haber trazado otra, ¿no? Así la podría haber trazado. Y también cumplía con esas condiciones. Entonces hay que tener cuidado al momento de trazarla y tener algunos puntos que me ayuden a no hacerla ni demasiado cerrada ni demasiado abierta, ¿no? Entonces,
le damos valores a x, y alguno negativo y alguno positivo. Reoriginales, le vamos a fijarnos qué pasa cuando x vale menos 1 y qué pasa cuando x vale 1. La fórmula de la función para encontrar la imagen de cada uno va a ser 2 elevado a la x más 1. Entonces, la x vale menos 1, 2 a la menos 1, más 1. Dos a la menos 1, 1 medio, más 1, 3 medios, o 1,5, como quiera. Entonces yo sé que el punto menos 1 de x, 1,5 de y, pertenece a esta curva exponencial. Me paro en el menos 1 y voy al 1,5. Obviamente que teniendo el gráfico es más fácil, ¿no? Pero bueno, era otro punto que podían. Y cuando x vale 1, 2 a la 1, 2, más 1, 3. Entonces, cuando x vale 1, y vale 3. Uno de x, 3 de y, ahí tengo otro punto. Y bueno, con esos 3 puntos, y recordando que la curva hacia un lado se va a acercar a la asíntota horizontal, en este caso hacia la izquierda, bien, ahí ya tengo bastantes datos como para graficar esta función, ¿no? ¿Se entiende? Yo no tengo hora de nada, no veo Sí, la hora. profe, se entendió. Bueno, en consecuencia, esta la vamos a pasar porque esta no me aporta mucho. No sé por qué se me filtró. Ahí está, esta sí. El signo de K. ¿Ven? Ahí tenemos. El K positivo hace que la curva, si es creciente, siga siendo creciente, pero va a estirar las imágenes. Va a cambiar la ordenada al origen, porque justamente la multiplica por 5. 2 a la 0, 1. Por 5, 5. ¿Sí? Si K es mayor a 0, las imágenes son positivas. Perfecto. Y si es menor a 0, las imágenes son negativas. La voltea. En este caso, acá tenemos el término independiente que me determina dónde está la asíntota horizontal. Y en este caso tenemos una función exponencial con asíntota horizontal en 5, porque el término independiente es 5. ¡Ah! ¡Qué violenta! ¿Cómo se cambió? Entonces, 5 es el término independiente, por eso la asíntota horizontal es 5, la ordenada al origen es 6, 2 a la 0 es 1, más 5, 6. Y faltaría algún punto a izquierda y otro punto a derecha, ¿no? Esto es lo que hablamos. Y ya vimos cómo se modifica la función según los parámetros. Con el GeoGebra. ¡Ay! Se me fue para el logaritmo. Bueno. ¿Para qué? ¿Por qué necesitaremos logaritmos? Primero porque la función que sigue es función logarítmica, pero después hay otro detalle importante que no hemos tenido en cuenta hasta aquí, justamente porque por necesidad de otro concepto no lo hice aparecer, ¿no? Yo me voy a ir al GeoGebra, vamos a abrir una nueva ventana, y voy a graficar una función. A ver, inventemos. Vamos a poner 3 elevado a la x
menos 4. ¿Dónde está? Sí, es este. No, acá está. Menos 9. Cuando la voy a achicar para que ustedes la puedan ver. Esta es la función exponencial. Obviamente tiene una asíntota, ¿no? Le voy a pedir que me trace la asíntota. Asíntota. Ah, no, no me la trazó. Me paso para acá. Movemos la gráfica. Ven que en menos 9 tiene la asíntota horizontal. Ahí está. La curva se acerca, pareciera que la toca, pero en realidad no la toca, se acerca mucho. O sea que al ojo da la impresión de que la toca. Esta es la función exponencial. Corta en menos 8 porque si hago 3 a la 0, 1. Menos 9, menos 8. Tiene ordenada el origen en menos 8. Y hay otro punto importante. ¿Dónde corta el eje X? ¿Cómo se llama donde corta el eje X una función? Raíz. ¿Cómo calculamos la raíz de cualquier función? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos f de x igual 3 a la x menos 9, para encontrar la raíz a 3 a la x menos 9 lo tenemos que igualar a 0. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación? ¿Alguien sabe cómo despejamos x de acá? ¿No? Primero, el 9 está restando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Sumando. Sumando. Me queda 3 a la x es igual a 9. Habría que buscar qué valor tiene que tener x para que 3 elevado a ese valor me dé 9. 3 2. elevado a la cuenta, ¿a la cuánto? 2. A la 2. Entonces, x igual 2 hace 0 a la función. O sea que la raíz es 2. Pero, bien, es medio raro ahí. ¿Qué pasa si es otro valor que, si ustedes tuviesen, qué sé yo, 5 elevado a la x es igual a 20? 5 a la cuánto da 20? Y no sé, porque 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25. No sé. Y será 1 y pico. ¿1 y pico cuánto? ¿Cómo se resuelve una ecuación de esta? Una ecuación de esta se llama ecuación exponencial. ¿Y cómo se resuelve una ecuación exponencial? Aplicando logaritmo. ¿Qué es logaritmo? ¿Qué es logaritmo? Claro, en realidad es lo que nosotros pensamos acá. Buscar 3 elevado a la cuánto es 9, en realidad estamos resolviendo un logaritmo. Pero visto y escrito como tal, la expresión es distinta, ¿no? Ahí lo vemos. Ay. Se me chispó. Definición de logaritmo. El logaritmo de b en base a es igual a c. Puras letras. C. ¿Cuándo? Cuando a elevado a la c es igual a b. Entonces, dicho con un ejemplo, antes que se quieran pegar un tiro en la pata. El logaritmo, en este caso, sería el logaritmo de 9 en base 3. ¿Ven? Logaritmo del número b en base a es igual a c. Siempre y cuando se cumpla que a elevado a la c sea igual a b. O sea, tengo que buscar la base del logaritmo elevado a la cuánto me va a dar 9. ¿A la cuánto?
a la 2. 2. Entonces, el logaritmo de 9 en base 3 es 2. ¿Sí? El logaritmo de 16 en base 2. ¿Cuánto es? 8. ¿8? 4. 4, perdón. Claro, porque fíjate que si vos decías 2, si era 8, entonces 2 a la 8 me tiene que dar 16. Y no es así, 2 a la 8 da mucho más. ¿Se entiende? Entonces este es incorrecto. 4 es lo correcto, ¿sí? Y así se resuelve un logaritmo. La base del logaritmo elevado a la cuánto me da el argumento, el número que está acá es el argumento, y esta es la base del logaritmo. Pero también hay logaritmos donde no está explicitada la base. El logaritmo de 5, por ejemplo. Y ustedes me van a decir, sí, profesora, pero ¿el logaritmo en qué base? Cuando nosotros tenemos la raíz cúbica, qué sé yo, de 27, por ejemplo, ¿no? Buscamos qué número elevado a la 3 me da 27. 3. Perfecto. Y si nos aparece la raíz cuadrada de 4, ¿qué numerito tendría que ir aquí como índice de la raíz? 2. 2. El 2. ¿Se escribe este 2 ahí? No. Pero nosotros sabemos que corresponde un 2 cuando esa raíz no tiene índice. Con los logaritmos pasa lo mismo. Cuando el logaritmo no tiene base, corresponde base 10. ¿Sí? Y los logaritmos de base 10 son los que se resuelven con esta tecla de la calculadora, con este log. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo que resolver, bueno, el logaritmo de 5 en base 10? ¿Qué hago? Pongo logaritmo de 5 0.69 puede ser. igual 0,69 e infinitas cifras decimales más porque es un número irracional. ¿Sí? Hermoso. Sale como por un tubo con la calculadora científica. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si tengo que resolver el logaritmo de 20 en base 2? Tengo que buscar 2 a la cuánto es 20. Nosotros sabemos que 2 a la cuarta es 16, porque ya lo usamos recién. Y que 2 a la quinta es... 25. No, 2 a la quinta, no 5 a la 2. Se te voltearon 32. los números. 32. Igual no importa que se equivoquen, lo arreglamos. 2 a la quinta. Al 2 hay que multiplicarlo 5 veces por sí mismo. ¿Sí? En cambio, si yo digo 5 a la 2, ahí estoy diciendo que al 5 lo multiplicamos 2 veces por sí mismo y ahí sí me da 25. Bueno, si 2 a la cuarta es 16 y 2 a la quinta es 32, el logaritmo de 20 en base a 2, ¿cuánto será? ¿4 o 5? 4,5 puede ser. 4,5, entonces probemos. 4,32. 2 a la 4,5 da 20. Probamos. Se pasa. Sí, ahí espérame. Mirá, miren, esta tecla es para la potencia, para el que no sabe cómo elevar a cualquier potencia, ¿no? Entonces pongo 2 elevado y ahí pongo 4,5. Y da 22,6. Me repasé. Y un compañero dijo, ¿a la cuánto? A la 3, 3, y algo. Perdón. 4,32. 4,32. Bueno, ponemos 2 elevado a la 4,32.
19,9. igual y da 19,97. No llega a 20 todavía. Parece que falta algo más. Bien, no podemos estar toda una tarde pensando en 2 elevado a la 4. Da eso, ¿no? Entonces, ahí es donde entran en juego propiedades de los logaritmos. Hay una propiedad de los logaritmos que se llama cambio de base, que dice que el logaritmo de un número en una base determinada es igual a el logaritmo del argumento, que en este caso es 20, dividido el logaritmo de la base, en este caso es 2. ¿Sí? Y fíjense que estos nuevos logaritmos que estoy dividiendo ahí no tienen base. O sea que como no tienen base, los puedo hacer con la calculadora. ¿Qué hago con la calculadora? Log 20 dividido log de 3. Y da 4,3219280955, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y era bastante aproximado a lo del compañero. Pero bueno, pero ahora es un número personal, pero es más exacto. ¿Sí? Y esta es una propiedad que usamos mucho para estas cuestiones. ¿Qué otra propiedad se utiliza mucho? Tiene una propiedad que se llama la propiedad de la potencia. Si yo tengo el logaritmo de 5 a la cuarta en base 5. Podría resolver 5 a la cuarta y después calcar 5 a la cuarta con la cuarta, no tendría mucho sentido. Hay una propiedad que dice que cuando tengo el logaritmo de una potencia, al exponente de la potencia lo pongo multiplicando por el logaritmo de sola la base de esa potencia. Y acá sí respeto la misma base que usted, al principio. Entonces le da 4 por el logaritmo de 5 en base 5. 5 a la cuarta me da 5. 5, 1. 1. Y esa es otra propiedad del logaritmo, que dice que cuando en un logaritmo yo tengo el argumento y la base iguales, va a ser 1 ese logaritmo. El logaritmo de 5 en base 5, el logaritmo de 2 en base 2, el logaritmo de 10 en base 10, el logaritmo de 925 en base 925. En ese caso es 1. ¿Sí? Bueno, ¿todo esto para qué? Para poder encontrar... ¿Cómo 4.1? Bueno, a ver. 4 por. Acá es por. La 4, 1. Ese es un por, ¿eh? 4 por 1, ¿cuánto es? 4. Entonces, el logaritmo de 5 a la cuarta en base 5 es 4. Supongan que tienen el logaritmo de 4 a la 3 medios en base 2. Tendrían que hacer 4 a la 3 medios y luego calcularle el logaritmo en base 2. Y la verdad que se pone como muy engorrosa esta cuestión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aplicar esta propiedad, porque es una potencia. Al exponente lo pongo multiplicando al logaritmo, pero ahora solo de la base de la potencia, o sea, de 4. ¿Es 3, profe? ¿Cómo? ¿Es 3? 3 medios, lo dejo multiplicando. No lo hizo con la calculadora. Y ahora el logaritmo de 4 en base 2, ¿cuánto es? Logaritmo de 4 en base 2. 2 a la cuánto me da 4. 2. Y este 2 se simplifica con este 2 y me da 3. ¿Sí?
No, lo estoy inventando. Si vos tenés que resolver el logaritmo de 4 a la 3 medios en base 2. ¿Cómo haces para resolver ese logaritmo? Como es una potencia, podés aplicar la propiedad del logaritmo, ¿sí? Bueno, volviendo a la cuestión, ¿cómo calculo la raíz de una función exponencial? Aplicando logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿acá qué hago? Aplico logaritmo a ambos lados del igual. ¿Está? Pero como acá tengo el logaritmo de una potencia, puedo aplicar esta propiedad de la que hablamos recién. Y este exponente, que es x, lo pongo multiplicando ¿a quién? Al logaritmo solo de la base ahora. ¿Sí? Y me quedó igual al logaritmo del 9. Y ahora la x se está multiplicando, o sea que la puedo despejar. ¿Qué hago con logaritmo en base 3? Logaritmo de 3, lo paso dividiendo. Entonces me quedó que x es igual al logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3. Y lo hacemos con la calculadora, aunque lo podríamos hacer de cualquier base a esta, ¿no? Que nos sirva. Pero lo podemos hacer con la calculadora, que es mejor. Logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3. Y me dio 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? A que la raíz de esta función es 2. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un break, porque con esto ya podemos calcular la raíz de una función exponencial. Después vamos a ver función logarítmica, que justamente acá es que intervienen los logaritmos. Pero, ¿qué nos va a pasar? En una función exponencial, para calcular la raíz, necesitamos aplicar logaritmos, porque me queda una ecuación exponencial. Para resolver una ecuación exponencial, usamos logaritmos. Y luego, para encontrar la raíz de una función logarítmica, nos vamos a encontrar en que tenemos que aplicar la definición de logaritmo y usar ecuación exponencial. O sea que una está de la mano con la otra. Ahora, Profe, se me sí. tildó un poquito internet, ¿no podrá explicar la cuenta que tiene atrás otra vez? Si no es mucho trabajo, si no Ahí veo está. la clase después otra vez. Mirá, Esa partecita. lo que está escrito lo ves. Sí, esa parte sí. Habíamos llegado que teníamos que buscar la f de x, 3 elevado a la x menos 9, queríamos calcular la raíz. Sí, se me Entonces, cortó ahí donde dice logaritmo de 3x, ahí se me ahí voy. cortó. Entonces, igualamos a 0, el 9 lo pasamos sumando. Nos quedamos aquí. Como tengo una ecuación exponencial, aplico logaritmo a ambos lados del igual. Entonces, el logaritmo de 3 a la x es igual al logaritmo de 9. Como tengo el logaritmo de una potencia, aplico la propiedad de la potencia de la que habíamos estado hablando. Entonces, el exponente multiplica el logaritmo de solo la base. Y me queda que el logaritmo de 3 a la x es igual a x por el logaritmo de 3. Y del otro lado tenía el logaritmo de 9. Como logaritmo de 3 multiplica x, va a pasar dividiendo del otro lado del igual. Entonces me quedó que x es el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 3. X es igual a 2. La raíz se produce en x igual a 2. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien. Bien. ¿Consultas? ¿No? Creo que no, pero me mezclé mucho. Así que después. Bueno, ahora hay que practicar, hay que ejercitar, quise decir. Esperen que no puedo salir. Exactamente, por eso es necesario que hagan. Muy bien. Vamos a hacer así. Son 15 y 11. ¿Volvemos y 25? Mientras yo voy pasando los presentes que me faltan todavía. Y 25. 15 minutos no les alcanza para calentar el agua del mate. Bueno, volvemos y media. 15:30. ¿Sí? 15:30 volvemos mientras yo